El gran obstáculo que tenemos en la actualidad, la mayoría de los seres humanos, es el sometimiento infantil en el que permanecemos como consecuencia del discurso materno. Palabras dichas, repetidas una y otra vez desde una determinada lente, la de nuestra madre, y que en nuestro carácter de niños pequeños hemos adoptado como la única lente posible desde donde vivir la vida. El modo en que luego perpetuamos ese mirar, cargando una larga herencia de mandatos, prejuicios, miedos, moral, conceptos filosóficos, religiones y secretos, nos deja devastados, sin saber quiénes somos, preguntando a diestra y siniestra qué está bien y qué está mal. El trabajo retrospectivo que cada individuo tiene la oportunidad de emprender merece un largo y penoso recorrido. Es tan arduo y tan diferente en cada caso que es muy difícil encontrar una forma ordenada y sencilla de explicarlo. Esas voces que no cesan en su desaprobación no nos dan nunca un momento de paz. Nos critican, nos degradan. Por mucho que intentemos, creemos que nunca lo conseguiremos, que nunca seremos lo bastante buenos. Crean una sensibilidad tan extrema en nosotros que siempre damos por sentado que los demás nos juzgan tan críticamente como nosotros nos juzgamos a nosotros mismos. Al final comprendemos que esos críticos se están destruyendo emocionalmente y tomamos la decisión de aniquilarlos. Para poder aniquilar a estos críticos internos, lo primero que tenemos que hacer es averiguar cuál es su origen. ¿Por qué nos sentimos tan poco seguros de nosotros mismos? Los recuerdos de la infancia están casi siempre teñidos, tergiversados, y abordar los recuerdos es una tarea muy difícil. Es como tratar de limpiar una habitación destartalada y abandonada durante 40 años, llenas de trapos sucios y sin utensilios para iniciar algún orden. Las vidas de las personas se presentan así, con urgencia para que con un pase de magia esas habitaciones se conviertan en un lujo, pero sin indicaciones confiables para descartar lo que no sirve y dejar a un lado aquello que podría ser útil alguna vez. La sanación se deriva de comprender y amar, no de culpar. Cuando podamos comprender las barreras al amor a la que se enfrentaron nuestras madres, unas barreras que tuvieron como resultado su incapacidad para darnos amor, podremos empezar a dar pasos para garantizar nuestro propio bienestar. Nuestra meta es comprendernos, responsabilizarnos de nosotros mismos y sanarnos. Un trabajo profundamente revelador es aquel que apunta a integrar nuestra sombra. Todos los mecanismos, sistemas, filosofías, lenguajes o metodologías que acompañan los procesos de encuentro con la propia sombra son los que nos serán útiles para que comprendamos nuestras elecciones y la responsabilidad que acompaña cada decisión, sea consciente o no. Somos nosotros y solo nosotros quienes construimos nuestra vida. Nada ajeno a nosotros nos puede suceder. Y si algo que hemos construido luego nos trae sufrimiento, pues nos corresponde comprender cómo lo hemos organizado, si queremos desarmar eso que hemos contribuido a hacer funcionar. Si buscamos la sombra, en general no nos vamos a encontrar con nada bonito.
el trabajo de búsqueda de la propia sombra es duro. Apenas nacidos, incluso a veces antes, nuestra madre determina cómo somos. Esto es fácil de detectar ya en la escena del parto. Nuestra madre dirá: qué tranquila que es Catalina, nada que ver con Tiago, que era muy movedizo. De alguna manera misteriosa, a nosotras nos ha tocado el personaje de calma y buena, o viceversa. Pero en todos los casos ya hay palabras que nombran cómo somos, aunque aún no hayamos tenido tiempo para manifestarnos. Esto sucede porque los seres humanos podemos acceder al entendimiento a través de las comparaciones. Algo es bello porque existe lo feo, algo es grande porque existe lo pequeño. Lo masculino es lo que es en relación con lo femenino, luz y sombra, día y noche. Los polos opuestos nos permiten organizar el conocimiento. Del mismo modo, cuando devenimos madres, nombramos algo respecto al bebé en relación con otra cosa conocida, comparándolo como semejante, parecido o totalmente opuesto. Solo entonces estamos tranquilas, sabiendo que eso encajó en su estante correspondiente. El hecho es que desde el inicio alguien nombra cómo somos, qué nos pasa o qué deseamos. Eso que el adulto nombra, generalmente la madre, suele ser una proyección de sí mismo sobre cada hijo. Diremos que es caprichoso, llorón, demandante, exigente, silencioso. Es verdad, para la madre sí, porque todo depende desde qué punto de vista observamos. Desde el punto de vista del niño, él simplemente llora porque reclama compañía. Pero los adultos interpretamos que llora más de lo que nuestra paciencia tolera. Entonces decimos, es llorón y caprichoso. Quizás el niño necesita ser comprendido y atendido, tomado en brazos. Pero los padres decimos eso que le pasa, opinando que es un niño demasiado insistente, o que no se contenta con lo que obtiene. Así es, como al niño le sucede una cosa, pero eso es nombrado desde la interpretación de lo que le sucede a otra persona. Simplemente porque cuando somos niños aún no tenemos palabras para nombrar lo que nos pasa. Conforme vamos pasando por cada etapa del desarrollo, cuando nuestros padres nos nutren y quieren, crecemos sintiéndonos seguros, nuestras necesidades emocionales se ven satisfechas. Pero cuando una hija no recibe ese nutrimento, crece sin confianza y seguridad emocionales, y debe encontrar un medio de ganarlas por sí misma. No es una tarea fácil cuando, para empezar, no sabe por qué siempre se siente vacía o vacío. Es importante saber que desde el inicio de los inicios, cuando parece que aún las cartas no han sido echadas, ya estamos ubicando a través de las palabras nombradas por los adultos cómo se organizarán los roles en un determinado esquema familiar. Porque por un lado vamos acumulando una cantidad de experiencias vitales agradables, difíciles, complejas, armoniosas, hostiles o confortables. Y por otro carril van los titulares nombrados por las personas mayores. Es importante tener en cuenta que para la conciencia es más importante lo que se nombra que lo que sucede. O, para decirlo de otra manera, aquello que sucede realmente podemos no recordarlo. Pero más llamativo aún nos resulta que algo que no sucedió, pero que sin embargo alguien sí se ocupó de nombrar, la conciencia puede organizarlo en un recuerdo fehaciente. Parece extraño, pero así funcionamos. De hecho, muchas experiencias reales que nos han acontecido durante nuestra infancia no han sido nombradas, por lo tanto, para la conciencia no existen. Es más fácil decir que no las recordamos. Por ejemplo, supongamos que nos hemos dedicado a cuidar a nuestra madre y a nuestros hermanos menores, porque a su vez nuestra madre le daba prioridad al cuidado de su propia madre enferma.
En ese caso, nadie ha nombrado nunca la falta de cuidados y atención hacia nuestro ser niño. Hoy en día podemos recordar con lujo de detalles todos los infortunios de nuestra madre, ya que ella se ocupó de relatarlos a lo largo de los años. Pero curiosamente nuestra madre no sabía nada de nosotros, ni de nuestros secretos sufrimientos acaecidos cuando fuimos niños. En esos casos, nuestra madre nombraba los buenos y responsables que hemos sido, pero nadie ha nombrado nuestras carencias o necesidades no satisfechas, ni la sensación de no ser merecedores de cuidados, cosa que luego hemos arrastrado a lo largo de nuestra vida. En nuestros recuerdos conscientes éramos niños buenos, educados, brillantes en la escuela, sin conflictos y hacendosos. Es decir, todos nosotros vamos incorporando una interpretación sobre nuestras actitudes o acciones concretas que pueden estar bastante alejadas de la realidad emocional. En el caso de este ejemplo, la conciencia no reconoce nada relativo al desamparo ni a las necesidades de un niño. Solo sistematiza que éramos buenos y que mamá tenía muchos problemas. Es una interpretación de lo que sucedía, pero no refleja toda la verdad. En principio, vamos a continuar pensando, sintiendo e interpretando la vida desde un punto de vista prestado. Habitualmente, el punto de vista es de un adulto importantísimo. En la mayoría de los casos, nos referimos a mamá. Luego seguiremos alineando nuestras ideas y preconceptos en relación directa con el punto de vista de nuestra madre. De ese discurso dependerá si nos consideramos buenos o muy malos, si creemos que somos generosos, inteligentes o tontos, si somos astutos, débiles o perezosos. Es importante notar que estas definiciones son similares a lo que han dicho mamá o papá durante nuestra infancia, especialmente con relación a cómo nos recordamos a nosotros mismos. Aquí tenemos un problema importante. Hemos dicho que la conciencia solo recuerda lo que es nombrado. Esto significa que, si nos acontece algo que nadie nombra, no lo recordaremos. Por ejemplo, podemos haber padecido abusos sexuales en nuestra infancia. Obviamente nadie dijo nada. En principio porque todos los adultos que había alrededor miraban para otro lado. Nadie nunca dijo están abusando de ti y eso es un horror. Al contrario, lo que se dijo es mamá tiene muchos problemas y no hay que hacer nada que la preocupe aún más. O bien, esto es un secreto, tienes suerte porque te amo. Eres el más dulce de los niños del universo y por eso te he elegido. Por lo tanto, incluso si nos ha acontecido algo bien concreto, incluso algo doloroso, sufriente, lastimoso o hiriente, la conciencia no lo recordará, porque no hubo palabras. Entonces, tampoco hubo una organización del pensamiento. No fue posible acomodarlo en ningún estante mental ni emocional. Nos pasó algo, pero es como si nunca hubiese sucedido. Podemos tener sensaciones borrosas o confusas, pero recuerdos concretos no. Luego crecemos, y como eso nadie lo nombró, y nosotros mismos al ser niños tampoco sabíamos con qué palabras explicarlo, entonces eso dejó de existir. Esto que parece inverosímil es común y corriente. Podemos haber vivido algo y no recordarlo. Y contrariamente, podemos no haber vivido algo, y sin embargo, si ha sido nombrado por alguien importante durante nuestra infancia, recordarlo como si fuera una verdad incuestionable. Entonces, apenas nacemos, tenemos una madre que nos observa y nos nombra. Esa madre, proyectando su propia percepción, va a elegir palabras para describirnos. Va a decretar una serie de atributos
que coincidirán con algunas de nuestras manifestaciones. Por ejemplo, si lloramos, podemos convertirnos en un llorón, si lloramos más de lo que nuestra madre tolera. O bien en tranquilo, si tenemos algunos hermanos mayores que han llorado más enérgicamente que nosotros. El llanto puede ser una realidad, pero la percepción que la madre tiene de eso que hacemos le va a permitir nombrarnos a partir de algo que nos identifique. Otra manera de encarar esta línea de pensamiento es reconociendo que en toda escena familiar se van a jugar diferentes obras de teatro. Cada vez que un nuevo integrante llega a la familia, los padres buscan dentro del cofre de disfraces alguno que creen que le puede calzar bien y se lo colocan. Es como un juego inconsciente que jugamos entre todos. En ese cofre hay disfraces de todo tipo: la cenicienta, el caballero, la bruja, la mala, el cazador, etcétera, etcétera. Es interesante notar que habitualmente le daremos al niño recién llegado algún disfraz que haya disponible. Raramente le ofreceremos alguno que ya esté muy usado en esa familia. Sin embargo, ¿podemos pensar que hay algo especial que cada niño trae? ¿Acaso la personalidad del niño no tiene nada que ver? ¿Es posible imaginar que el niño elige su disfraz? Sí, claro, ello también sucede. Las madres percibimos la fuerza, la vitalidad, la templanza, el equilibrio o la sensibilidad que el niño trae consigo. Se trata de un entramado familiar difícil de detectar, porque casi todas las percepciones son inconscientes. Sea como fuere, esto sucede. Hemos decidido que este niño será el salvador desde hoy y para siempre. ¿A quién tiene que salvar? Ya veremos. Por ahora nos ocuparemos de nombrar a diestra y siniestra que este niño es especial y que trae un pan debajo del brazo. O bien diremos que es indomable y que no parece alguien digno de nuestra familia. O que es una niña tan buena, tan buena, tan buena, que no da nada de trabajo y que duerme tanto que casi podría criarse sola. Así es como vestimos a cada niño con su disfraz. Difícilmente tengamos luego recuerdos exactos con relación al momento preciso en que se lo hemos adjudicado. Para colmo, una vez que tiene el disfraz de caballero, de valiente, de tímido, de sensible o de travieso, solo podremos seguir mirándolo con su personaje a cuestas, porque nunca supimos cómo era ese niño en esencia. Entonces pasa algo más. Todo lo que el niño escucha de sí mismo, positivo o negativo, es con relación al personaje que encarna, con lo cual, en su desesperada necesidad de ser amado, el niño intentará ser el más valiente de los valientes, la más bella de las bellas, o el más enfermo de los enfermos. ¿Por qué? Porque si los adultos, al mirarlo, miran su personaje, pues para ser mirado tratará de lustrar el disfraz de modo tal que sea el mejor de todos. Y así pasarán los años. Los niños creceremos y tendremos poquísimo registro interior sobre algo que sea diferente del personaje que encarnamos. Creeremos que somos eso. Y también sucede algo más complejo. Como pertenecemos a una trama familiar, nuestro personaje tiene varios roles que deben ser cumplidos, porque hacen parte de la escena. Esto permitirá que los demás también jueguen sus respectivos personajes con holgura. Podemos decir que estamos todos prisioneros del personaje que nos ha tocado y que luego nos hemos dedicado a perfeccionar. Si a mí me ha tocado ser el salvador de mamá, es porque mamá será la más enferma y necesitada de todos. Creyendo que soy el que sabe ayudar, creceré ayudando y resolviendo los problemas de todo el mundo, pero sin ningún registro de las necesidades personales. ¿Eso está mal? Si tengo 6 años o 9, 12, claro, porque siendo niño o niña nadie nombrará mis genuinas necesidades infantiles.
sino que entre todos los adultos se ocuparán de reforzar el traje de Salvador para que mi rol encaje perfectamente en la escena familiar completa. A partir de ese mismo instante, me perdí de mí mismo, porque no tuve acceso al apoyo o al acompañamiento para transitar los obstáculos propios de mi niñez, de los cuales no tuve ningún registro. Y si no tengo registro de lo que me pasa interiormente, no sé quién soy. Todos los personajes tienen el mismo hándicap, atesoran la capacidad de representar un rol, pero ese rol no es exactamente igual al ser esencial. Digamos que nuestro ser interior es mucho más rico, más vasto y sobre todo más ambivalente. En cambio, cada personaje juega al máximo sus atributos, porque los demás atributos ya son jugados por otros miembros de la familia. Por ejemplo, el lobo que se come a la abuelita en el cuento de Caperucita Roja no puede ser bueno, porque dejaría de ser el lobo. Pero si no estuviese disfrazado, si fuera una persona común y corriente, podría ser a veces bueno, a veces malo, o incluso a veces indiferente. Esa es la gran diferencia entre vivir alineado con eso que somos y jugar un personaje determinado. Si un niño se convierte en el lobo malo de la familia, se acostumbrará a reaccionar como lobo, encontrando las ventajas que ese personaje le otorga. Por ejemplo, que todos le tengan miedo. Si ese niño vive en un entorno de relativo desamparo, el miedo será su peor enemigo. Pero si los demás le tienen miedo, ya está mejor posicionado, probando los beneficios que esta actitud le otorga. Una vez que constata los buenos resultados, es decir, que alguien le tiene miedo y por lo tanto no lo lastima, comprenderá que puede hacer uso de una herramienta eficaz contra su propio miedo. Entonces continuará usándola cada vez más. A partir de ahora, inconscientemente el niño va a lustrar su disfraz, es decir, que intentará jugar su rol cada vez mejor. Será el más malo. Rugirá cada vez más fuerte. Dominará territorios. Y en la medida en que vaya creciendo se convertirá en un joven feroz. Desde esa realidad relativamente invisible, seguirá afianzando su personaje, pudiendo alcanzar grados de crueldad importantes. Puede ser un golpeador o un hombre de negocios temerario, que vive el trabajo como un campo de lucha infestado de enemigos. Posiblemente gane todas sus batallas. Sin embargo, él ha olvidado que en su interior es un niño asustado y herido, que solo pretende salvarse de su propio miedo infantil, y que por eso mismo usa permanentemente su disfraz. No se lo quita ni para ir a dormir. Sepamos que el personaje al que nos acostumbramos a lo largo de nuestra vida siempre ofrece un refugio y unos cuantos beneficios. En el caso del malo, por ejemplo, nos asegura que nadie nos lastimará porque nosotros atacaremos primero. En otros personajes funciona igual. Al eterno enfermo nadie le pide nada. El depresivo crónico tiene un harén ocupándose de él. El que no se entera de nada vive en una burbuja, sin contacto con la realidad, obligando a los demás a hacerse cargo de lo que sea. El omnipotente maneja los hilos y asume el poder. El manipulador no solo roba lo que le pertenece a los demás, sino que incluso es amado por los mismos a quienes ha engañado. En fin, hay miles de personajes posibles. Habitualmente es todo lo que tenemos para poder sobrevivir. Son los atributos del personaje los que nos han permitido sobrellevar el desamparo durante nuestra infancia. La falta de comprensión por parte de los mayores, la rigidez, el autoritarismo o simplemente la soledad que hemos vivido siendo niños. El personaje que hemos adoptado no nos abandona, nos cuida, nos permite transitar la vida con ciertos recursos. ¿Por qué no vivir tranquilos entonces, con el personaje a cuestas para siempre? Sería fácil,
pero el ser esencial que vive en nuestro interior puja por aparecer. Podemos afirmar que nuestro verdadero ser o nuestro yo auténtico es mucho más amplio, rico y complejo que el personaje. De cualquier manera, ninguno de nosotros quiere dejar su personaje de lado, a menos que atravesemos momentos vitales críticos, en los cuales, en principio, el personaje va a accionar en automático. Sin embargo, al mismo tiempo, va a dejar al descubierto las limitaciones que tiene. Por ejemplo, en medio de un divorcio, el malo quiere ser tenido en cuenta y comprendido, cosa que desde ese personaje raramente logrará. El valiente pretende que no lo hieran más, pero si vive en medio de estupendas batallas, eso no va a ser posible. El enfermo crónico no quiere enfermarse más, pero si es la única manera a través de la que sabe recibir cariño, tampoco se arriesgará. Hay un momento en la vida, o muchos momentos, en los cuales el personaje ya no nos sirve. Solo si la persona necesita desprenderse del personaje, buscará ayuda para ello. Pero mientras el personaje siga resultando cómodo, y mientras obtengamos más beneficios que detrimentos, es poco probable que hagamos cambios sustanciales en nuestra vida. Esto es importante. Es posible que la persona pretenda no sufrir más, pero no quiere dejar su personaje de lado. Entonces, la ayuda que se le pueda brindar es prácticamente nula. ¿Por qué? Porque si alguna situación, un vínculo, un acontecimiento o una trama familiar nos traen sufrimiento y ya no nos sirven, tendremos que cambiar nuestras estrategias, porque fuimos nosotros los que hemos contribuido a organizarlas con nuestro personaje a cuestas. Eso será posible si comprendemos la lógica de nuestras acciones. Por ejemplo, supongamos que encarno al lobo malo y acontece algo en la familia que los demás me ocultan. Por miedo a que yo me enoje, me siento expulsado y no tomado en cuenta, porque no me han hecho partícipe. Puedo rugir muy fuerte o castigar a los demás por no haberme explicado lo que sucedía. Pero es evidente que me han ocultado los hechos justamente porque soy el gran lobo feroz que se enoja. Y si ahora quiero participar más de los intercambios familiares, será necesario que todos dejen de tenerme tanto miedo. Ahora bien, si dejan de tenerme tanto miedo, en parte me voy a enterar de lo que pasa, pero en parte alguien podrá lastimarme, porque tendrá acceso a mí. Ahí aparece una gran contradicción. ¿Estoy dispuesto a abandonar los beneficios que el personaje me ofrece? ¿Estoy listo para que me reconozcan vulnerable? Posiblemente dependa de la balanza entre beneficios y desventajas. Si hemos arribado a un momento en la vida en que el personaje ha caído en desuso, posiblemente estemos mejor posicionados para ir dejándolo poco a poco. Para esto quizás la voluntad no sea suficiente. Raramente se deja de lado el refugio que nos ha resguardado emocionalmente durante muchos años. Reconocerlo es el primer paso. Registrar cómo actúa en cada una de las escenas cotidianas, el segundo. Tomar la decisión de ser responsables de lo que generamos es el tercero. Y luego aparece un cuarto, que puede durar el resto de nuestra vida, que intenta transformar nuestro automático tratando de accionar desde lugares más conscientes, menos mentirosos o menos defendidos.